Por la gracia de Dios y su favor y su misericordia, hoy estoy llegando a mis 60 años. En otras palabras, hoy estoy iniciando el camino hacia la época dorada. La época dorada, según los expertos y según la preciosa palabra del Señor, es de los 60 a los 70 y de los 70 hasta los 80. O sea, si Dios tiene misericordia y nos alarga un rato más la vida, vamos a disfrutar de la temporada más bonita del ser humano, que es la época dorada. ¿Por qué la época dorada? Porque dice la palabra del Señor en el Salmo 90, versículo 12, dice: enséñanos, oh Dios, a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. O sea, entre más edad nosotros cumplamos, pues el mandamiento de la palabra es que debemos de ser más sabios, con más experiencia, con más entendimiento, con más precaución. Yo hoy, por la gracia de Dios, voy a establecer la base para mi época dorada. Y de paso, yo creo que le puede servir a usted también. Entonces, ahora, es que la economía de Dios es tan diferente a la economía del mundo. Cuando hablo de economía, estoy hablando de la forma y de la manera que Dios trabaja con el ser humano. Es tan diferente a la forma y a la cultura del mundo. En la cultura del mundo, cuando la persona ya va teniendo más edad, tiene en su boca una declaración muchas veces de derrota. Ya los años no llegan solos. O sea, ese es el vocabulario de la economía del mundo. Y en la economía divina, la Biblia dice: así como son tus años, serán tus fuerzas. O sea, entre más años, bíblicamente debemos de anhelar y declarar que tenemos más fuerzas. Por eso es que se llama la época dorada. Entonces, mis amados, yo voy a establecer las bases de aquí en adelante. Este video queda de testimonio. Hoy, 26 de septiembre del año 2025, que es mi cumpleaños número 60, voy a establecer las bases, los principios, las normas, el fundamento, con lo cual yo, por la gracia de Dios, me voy a desempeñar de aquí en adelante hasta que Cristo venga por su iglesia y pueda cumplir, como dice la palabra, con su propósito. Mis amados, la Biblia, que es nuestra carta, es un libro de leyes. El problema de nosotros, mis amados, que con la ayuda de Dios ya no va a ser así conmigo, es que nos enseñaron a leer la Biblia de una manera teológica y de una manera, como le llamo yo, culto de altar, o de una forma eclesiástica, solamente llevándola y sujetándola a la parte espiritual. Pero, mis amados, ese es un error. Es un error porque la palabra del Señor es un libro de leyes, de normas, de estatutos, de un reino venidero, que en este caso el reino de los cielos lo estableció y lo trajo nuestro Señor Jesucristo. Por eso, cuando Él comenzó su ministerio, Él decía: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El apóstol Pablo duró 2 años preso en Jerusalén, en una casa alquilada, pero estaba preso. Dice la palabra que él predicó durante esos 2 años, predicó el evangelio del reino de los cielos, o el reino de Dios.
¿Qué significa eso, mis amados? Que de aquí en adelante yo personalmente voy a leer la Biblia de una manera de reino, de una manera de gobierno. Ya no voy a mirar y a leer la Biblia de una forma eclesiástica, porque cuando la vemos y la leemos de una forma eclesiástica, lo único que hacemos es pensar en la eternidad, pensar en el cielo, y de paso estamos negándonos a ejercer el reino de los cielos aquí en la tierra. Entonces, por ejemplo, la parábola de las 10 vírgenes, que la Biblia habla, 5 prudentes y 5 insensatas. Si usted la lee de la forma eclesiástica o de la forma de la teología o de la forma de la tradición de la religión hasta el día de hoy, dice, las prudentes fueron las que desarrollaron su vida espiritual con aceite, y las insensatas no buscaron a Dios, y por eso ellas se quedaron. Pero venga, mi amado, ese es un punto de vista teológico y eclesiástico. Pero si usted le da la vuelta y comienza a mirar solamente esa palabra, a mirarla como de gobierno, como de reino de los cielos, usted va a encontrar lo siguiente. Eso es lo que yo he encontrado. Las prudentes son personas que usaron bien el tiempo. Las prudentes fueron personas que usaron bien los recursos. Las prudentes fueron personas que aprovecharon las oportunidades que el Señor les fue dando durante todo su camino. Y por consiguiente, como aprovecharon ciertos eventos que prácticamente son leyes, son estatutos, es palabra de gobierno, pues ahí está el resultado de ellas. El resultado fue que fueron productivas, entraron al reino. En cambio, las otras personas, las otras vírgenes que eran insensatas, desperdiciaron el tiempo, desperdiciaron recursos, no tuvieron atentos a las oportunidades que Dios les estaba dando. No fueron disciplinadas, no fueron organizadas. Ahora, cuando yo hablo en esos términos, lo que yo estoy hablando es de leyes que Dios estableció aquí en la tierra para que nosotros podamos vivir una vida de reino. Entonces, como fueron personas que no aprovecharon o que transgredieron o actuaron contrariamente a las leyes, que son las mismas normas divinas, que son las normas de gobierno, pues ahí están los resultados. No entraron. En otras palabras, no fueron exitosas. Entonces, lo que yo voy a hacer para entrar a mi época dorada, porque es que si alguien se pregunta por ahí, dice, pastor, ¿el éxito es predecible? Yo le digo que sí. Y si me preguntan, ¿la derrota o el fracaso también es predecible? Yo le digo que sí. Entonces, mire lo hermoso. Si nosotros nos ejercitamos en las leyes divinas, como es la ley del enfoque, la ley de la perseverancia, la ley de la responsabilidad, la ley del dominio propio, la ley de la paciencia, la ley del trabajo duro, pero en el buen sentido de la palabra. Entonces, cuando nosotros actuamos en esas normas, entonces el éxito es predecible. Sin duda le va a llegar el éxito. La perseverancia, la constancia, el enfoque, la madurez, el dominio propio, el trabajo duro, pero enfocado en un propósito, trae los resultados. Entonces, mis amados, el éxito es predecible.
Y la derrota también es predecible. Si una persona está actuando en contravía a esas normas, en contravía a esas leyes divinas que Dios estableció aquí abajo, pues mi amado, no se le haga raro, ni tampoco le eche la culpa al diablo, ni le eche la culpa al gobierno, ni le eche la culpa a Dios. Sencillamente la persona no obedeció las normas, las leyes establecidas por Dios, por lo cual no entró al reino, por lo cual lo único que consiguió fue el fracaso. Entonces, de aquí en adelante yo voy a leer la palabra y le voy a buscar la cultura de gobierno, la cultura de reino. Yo no me quiero quedar afuera, yo quiero ingresar al reino de los cielos. Yo quiero ingresar a ese dominio, a esa autoridad. Entonces son palabras que hay que saberlas leer de la manera correcta. Por ejemplo, hay otra palabra que dice el Señor, dice que el que busca a Dios en lo secreto, dice que el que ayuna en lo secreto, que el que le ora al Señor en lo secreto, dice la palabra, yo te recompensaré en público. Si tú lees esa palabra con la cultura eclesiástica o la cultura de teología, de pensando solamente en el cielo, entonces lo lleva es al plano espiritual no más. Pero si yo le doy la vuelta, así como le di la vuelta a la parábola, a las 10 vírgenes, le puedo dar la vuelta a este texto y digo, mira, ¿qué sucede cuando uno está en lo secreto? ¿Qué sucede cuando uno no se está todavía mostrando al mundo? Eso lo que quiere decir, mis amados, es el tiempo de la preparatoria, el tiempo de la formación, el tiempo donde la persona, a veces la gente no sabe si existe. ¿Por qué? Porque todavía no se ha dado a conocer, pero está allá en lo oculto, está en lo reservado. Nosotros le llamamos proceso y también le llamamos el desierto para llegar a la tierra prometida. Entonces, si le doy, mire cómo cambian las cosas cuando yo leo la palabra de una cultura de gobierno. Prácticamente se me vuelve la Biblia más práctica que leyéndola de la parte religiosa. Mejor dicho, por ejemplo, el Señor Jesús, ¿en dónde la pasó los 30 años antes de manifestarse con el propósito divino, el pleno propósito divino? Él fue carpintero. Él estuvo en la casa de sus padres, estuvo trabajando. Solamente se dio a conocer un poquito cuando tuvo 12 años, que se puso a charlar con los doctores de la ley en el templo y los padres no lo vieron por 3 días. Entonces, esa preparatoria, si usted la lee así como yo la estoy leyendo, nos va a ayudar muchísimo, porque lo que nos va a dar a entender es que tenemos que estar un tiempo en proceso, pero estamos echando raíces, formando carácter, para cuando nos expongamos allá afuera, ya lo hagamos de una forma de reino, de una forma de gobierno. Y otro ejemplo, mis amados, otro ejemplo, que todo eso está en la palabra del Señor. Cuando el Señor Jesús se le apareció a Pedro y creo que a 2 discípulos más que estaban con las barcas en la orilla y estaban ahí con la cara larga, estaban tristes porque habían trabajado toda la noche y no habían pescado nada. Aquí viene una palabra de gobierno. Y nos podemos hacer ahorita una pregunta muy hermosa. ¿Quiere que el dinero te siga? ¿Quiere que el éxito sí o sí le llegue a su vida, a su casa, a su hogar, a su familia? Aquí hay un principio. Busque un problema y soluciónelo y el dinero te va a seguir. Mire qué fue lo que hizo el Señor. Estoy leyendo esa parte de la palabra de la manera de gobierno.
de la manera de reino de los cielos aquí. El Señor Jesús los ve tristes y les pregunta, ¿han pescado algo? Ellos dijeron, no, toda la noche hemos trabajado, no hemos pescado nada. Miren lo que hace el Señor Jesús. El Señor Jesús lo que va es a solucionar un problema de escasez. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro y a los demás? Echen las redes otra vez y échenlas en un lugar específico que se llama a la derecha. Y dice la palabra que inmediatamente Pedro fue obediente a esa palabra del Señor y ahí llegó la prosperidad, ahí llegó la economía. Por un lado, lo que el Señor Jesús acaba de hacer ahí es solucionar un problema que había en el pueblo, solucionar una dificultad. Entonces, por eso es que el éxito es predecible cuando una persona quiere solucionar o busca un problema para solucionarlo, y el éxito sin duda le viene a esa persona. Ahora, ¿qué desató ese milagro? ¿Qué desató ese milagro ahí? Y también en otras partes, mire lo que desataba los milagros, porque lo que el Señor buscaba era problemas para solucionarlos. Entonces, mire lo que se desata. Dice la palabra que a los apóstoles decían, por ejemplo, cuando el Señor Jesús apaciguó la tempestad en el mar. El Señor buscó un problema que era la dificultad que había y lo solucionó. Pero cuando alguien soluciona un problema, el tipo de pensamiento que se va a las mentes de las personas que están mirando esa situación es que ellos se hacen una pregunta. La pregunta que hizo el apóstol Pedro y los otros apóstoles: ¿quién es este hombre que aún el viento y el mar le obedecen? Pues mi amado, cuando alguien, lo que están diciendo los apóstoles es: este hombre es un hombre totalmente diferente. Este hombre es un hombre fuera de lo común. ¿Por qué? Porque sencillamente buscó una dificultad, buscó un problema y lo solucionó. ¿Por qué a estas alturas de la vida ya queda bien claro en la mente de las personas que este hombre es un hombre diferente? ¿Por qué? Porque la mayoría de seres humanos hacen lo mismo. El 95% de la población mundial que está en pobreza, o solamente la mayoría andan sobreviviendo, son muy poquitos los que tienen la riqueza o una plenitud de vida, son personas que se han salido de lo común. Por ejemplo, gente que ha hecho trascendencia, como por ejemplo Bill Gates, el creador de Apple, dice, ellos se salieron de las universidades y comenzaron a buscar un problema para solucionarlo. Entonces quizás nosotros no habíamos entendido que la palabra es una palabra de gobierno, porque nos enseñaron a leerla de una forma religiosa, de una forma netamente espiritual, de una forma que solamente nos hacía pensar en la parte espiritual y luego en la eternidad con Dios. Y cuando la palabra del Señor dice que bienaventurados los pacificadores, porque ellos heredarán la tierra, tendremos la tierra, y la Biblia dice que los cielos de los cielos pertenecen a nuestro Dios y que la tierra se la ha dado a los hijos de los hombres. Y entonces cuando se enseña la palabra a leerla de la forma religiosa, las personas lo que hacen es pensar en la eternidad nomás. Y de paso le están negando al mundo la bendición de haber desarrollado el propósito de vida que Dios lo mandó a este planeta. Y lo que pasó fue que le robó la bendición a muchas personas. La persona que no se da cuenta de que nació con un propósito muy grande, sencillamente le está robando a la humanidad una bendición muy bonita.
Por eso la palabra del Señor dice que las costas, o sea, los puertos esperan por nosotros, las naves esperan por nosotros. Eso significa comercio, eso significa emprendimiento, eso significa gobierno. Entonces, por eso es que la palabra del Señor dice que una ciudad sobre un monte no se puede esconder, ni que se enciende una luz y se pone debajo de la cama, sino que se pone en un lugar amplio para que alumbre a todos los que están en casa. Entonces, mi amado, así es un ejemplo bien práctico de cómo yo personalmente de aquí en adelante, en mi época dorada, voy a leer la Biblia de la manera o del pensamiento de la cultura de reino. Y le digo una cosa, nuestra vida va a ser totalmente diferente. Y así la palabra del Señor está establecida, mis amados. Entonces, ya para ir terminando, todos nosotros nacimos con un propósito. Y el propósito, la palabra le llama que los dones del Espíritu, dice la palabra que son para provecho. Pero ese provecho no es es que ese provecho tiene que ser en un provecho común. Porque si no es de provecho común, ¿cómo va a ser de provecho personal? Es que no puede. Porque si usted desarrolla sus dones y talentos que el Señor ya se los dio, ¿quiénes van a ser bendecidos? Diga conmigo, las otras personas. Por eso es que usted ve a empresarios cada día disfrutando de un estilo de vida diferente, y mucha gente los critica, pero no, es que esa persona está siendo bendecida porque buscó un problema para solucionarlo y lo soluciona y le trae bendición a muchas personas. Por ejemplo, abre puertas de empleo. Entonces, mi amado, qué palabra tan bonita y tan hermosa. Entonces, otra de las cosas que yo voy a hacer, es decir, yo voy a escribir un listado de las leyes que son inquebrantables. Leyes en las cuales yo me voy a basar para el progreso. Por ejemplo, dominio propio, aprovecha bien el tiempo, aliméntese bien, descanse lo suficiente, busque un problema para solucionarlo, trabaje duro, en el buen sentido de la palabra, la ley de la responsabilidad, la ley de levantarse temprano, la ley del diligente, que eso está en la palabra, todo eso está en la palabra del Señor. Entonces, yo voy a trabajar en eso. Imagínense cómo será nuestra vida actuando de esa manera. Miren, la persona se convierte en una persona que no está disponible, mejor dicho. Porque ¿sabe qué significa una persona que se encuentra disponible? Pues que no tiene agenda, no tiene un propósito en la vida. Se levanta y no sabe para dónde va, porque el nombre de esa persona que no tiene agenda, el nombre de esa persona está en la agenda de los emprendedores, en la agenda de los que van a cambiar el mundo, en la agenda de los que van a hacer trayectoria, en la agenda de las personas que van a llegar allá arriba, y el Señor sabe qué les va a decir: buen siervo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entonces, mire qué palabra tan preciosísima ya para terminar. Si usted está siendo disponible, significa que usted no tiene rumbo, que usted no sabe por dónde va, no tiene agenda. Y otras personas le gobiernan la vida. Otras personas le dan órdenes, otras personas lo ocupan. Otras personas que sí tienen agenda, que sí saben para dónde va. Ahí está el nombre de las personas que siempre están disponibles. Entonces nosotros los emprendedores no estamos disponibles. ¿Por qué? Porque vamos a ser efectivos. Vamos a ser profesionales en lo que hacemos. Entonces, cuando la gente requiera un servicio de nosotros,
tiene que ser de acuerdo a los dones y talentos y al propósito que Dios nos dio. Y ese es el camino de la victoria, el camino de la bendición. Imagínese usted una persona que, por ejemplo, diga usted, sea un mecánico y hay un carro varado. Y ese mecánico le dice, mira, yo sé cuál es el problema del carro, en 5 minutos se lo arreglo, pero vale $1.000.000, por decir algo. Y usted, que no tiene mente de emprendedor o de victorioso, se va a espantar y va a decir, pero ¿cómo se te ocurre que en 5 minutos vas a ganar $1.000.000 que a veces me lo gano en un mes? Mijo, es que esa persona invirtió tiempo, invirtió quizás años en capacitarse, en desarrollar un don que es el ser mecánico, y ese tiempo de atrás hace que en 5 minutos solucione un problema y el dinero le siga. Entonces, mi amado, espero que esta palabra le haya sido de mucha bendición a usted. Qué hermoso, qué bonito. Que la gente te vaya a buscar es por el don, por el servicio que usted presta, por la solución que usted presta. Y no que la gente lo esté buscando para ocuparlo en cualquier cosa. No, mi amado. No, mi amado. La palabra del Señor tiene otro mensaje totalmente diferente. Totalmente diferente. La Biblia dice, la mano del diligente, esa es una ley. Ser uno diligente. Dice la palabra, prosperará. Mas la mano del negligente, o sea, del perezoso, dice, todos se le van deseos. La mano del negligente, dice la palabra, le hará vestir vestidos rotos. Y por la flojera de las manos, el techo se cae, dice la palabra. Entonces, ese es el tema principal, de que nosotros a veces solamente en la parte religiosa llevamos las cosas en oración y no hacemos lo que nos corresponde hacer en base a las normas, a las leyes que Dios mismo ha establecido acá. Son normas que Dios ya estableció. Si usted se bota de un 5º piso y se mata, no vaya a decir que fue que el diablo lo mató, o que el Señor lo mató, o que Dios lo mató. No, lo mató el quebrantar una ley que se llama la fuerza de la gravedad. Eso es un ejemplo entre tantos. Entonces, a partir de ahora, nada que ver con lo religioso. La palabra para mí va a ser de unas normas de gobierno. Y eso es lo bonito, lo hermoso, porque ya usted va a dar buen ejemplo, buen testimonio. Ya usted va a salir de ese mundo religioso que solamente nos enseñaron a pensar en la eternidad. Cuando el mismo Señor Jesucristo dijo, Padre, yo no ruego que los quites del mundo, porque es aquí donde tenemos que establecer el reino. Es aquí porque Dios creó al hombre y lo puso en el huerto del Edén y le dio gobierno, le dio señorío. Le dijo, gobierna, sojuzga, cuida, proteja. Pero el hombre le entregó las llaves a Satanás, y las llaves es lo que abre. Por eso el Señor Jesús dijo que Él vino y le quitó las llaves al diablo y nos las dio a nosotros. Se la dio al apóstol Pedro, pero nos la está dando a nosotros. Y la Biblia, hay un texto tan bonito que dice que el Señor, el que tiene la llave de David, imagínense, el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Qué hermoso, mis amados, de verdad que es precioso. Esta es la base para yo hoy estar iniciando el camino a mi época dorada. Y lo bonito del asunto es que ya nosotros no dependemos de nadie, sino solamente de Dios. De Dios. ¿Por qué? Porque no nos vamos a basar de acuerdo a este mundo, de acuerdo a las normas del mundo. No, nos vamos a basar de acuerdo a las normas divinas.
¿Y a quién tenemos que darle cuenta? Pues al Rey de Gloria, a nuestro Padre Celestial. Y por eso es a Él que vamos a acudir todos los días de la forma correcta. En oración, en meditación. Y toda la palabra que vayamos a leer, la miraremos de la cultura de gobierno, de la cultura de reino. Qué hermoso, qué precioso. Así que, mis amados, ahí les comparto algo de las bases con que el Señor me está dando a entender para comenzar una vida tan hermosa como la vida dorada, que va, los años dorados, que va de los 60 a los 70 y de los 70 a los 80. Si el Señor no ha venido por su iglesia. Así que, mi amado, Dios lo siga bendiciendo y nos estaremos otra vez por ahí recibiendo otra palabra de fe. Feliz día.